¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a lunes 12 de enero de 2025. Estamos con Luis Felipe Mujica. Mauricio Pérez también está por ahí. Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, pues muy bien. ¿Y usted, tocayo? ¿Qué se teje? ¿Todo, todo bien? Me imagino noticias positivas, además de su estadía en el sur del país. Por supuesto, Chile merece más, estamos muy optimistas, está todo pasando, todo bien, todo bien. Bueno, mi primera noticia positiva es el ascenso de la primera mujer a la máxima magistratura del Poder Judicial. Estamos hablando de doña Ana Gloria Sevcich, que es la primera Gloria, Gloria Ana Chevesich. Gloria, Gloria, perdón, Ana. Eh, y muy bien, por lo menos ha sido, bueno, es una mujer que tiene su larga trayectoria, una mujer que ha sido caracterizada por ser bastante objetiva y clara y muy profesional. Y partió con unas declaraciones que la encontré bien positivas, en el sentido de que lo único que espera es recuperar la credibilidad del Poder Judicial, cosa que está muy desacreditada y con todo lo último que ha pasado, peor todavía. Así que, pura maravilla nomás. Creo que tiene un importante papel por delante. Le toca una tarea no fácil, pero bueno, es su rol. Así que vamos a ver cómo le hace y le deseo la mejor de la suerte. Claro, ella se hace, digamos, masivamente conocida por el caso Momgate y efectivamente ha dado varias entrevistas en distintos medios desde que fue elegida de manera unánime por sus pares como presidenta de la Corte Suprema. Y claro, por primera vez en la historia judicial chilena es una mujer quien preside el Poder Judicial en nuestro país y, como tú muy bien dices, Tocayo está llamada a una tarea importante. Titánica, Sí, es una titánica. tarea muy, muy importante porque de verdad que el Poder Judicial chileno está pasando por una situación bien, bien, bien compleja. Así que ojalá que esto avance y además, eh, por supuesto, va un poquito de la mano con el nuevo gobierno. Eh, Ah, es asume un que poquito antes que el nuevo presidente y bueno, nuevos aires se supone que se debieran respirar tanto en el Poder Ejecutivo por una parte como en el Poder Judicial por el otro. Vamos a ver si el Poder Legislativo está a la altura, digamos. sí. Oye, pero también he de mencionar de que la votación de ella no fue tan obvia, fue una muy larga espera, hablan que se demoraron como 3 a 4 horas, por lo tanto mostraba de que había bastante eh, incerteza y, y ¿cómo se llama? Alternativa a ella. Y hay gente que no la quería por distintos motivos, no sé yo cuáles son, pero no fue así algo guau, porque uno cuando dice unánime, uno piensa de que esto fue tirar y abrazarse, y aparentemente fue un poquito más que eso. Sí, pero suele ocurrir en estas votaciones de cuerpos colegiados que hay, por supuesto, preferencias, tendencias. Gloria Ana Chevesich en algún momento había sido vocera de la Corte Suprema. Estoy tocando de oído, ¿ah? Fue, si no me equivoco, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema. Ella ha hecho una carrera muy interesante en el Poder Judicial y bueno, siempre hay preferencias por una parte, eh, pero, pero yo creo que su papel es un papel muy importante que debe cumplir y ojalá que, bueno, el Poder Judicial vaya poliéndose. Yo siempre he sido de la idea de que las cosas no pasan de la noche a la mañana, ni las cosas buenas ni las cosas malas.
las cosas malas van pasando por etapas y las cosas buenas también. Yo imagino que ella debe estar confiando y apelando justamente a que eso pase, sobre todo tomando en consideración sus declaraciones. Ahora, todos sabemos que el papel da hablar mucho. Don Carlos Hot se integra al programa. Carlitos, ¿qué tal? Estábamos hablando de el nombramiento de Gloria Ana Chevesich como presidenta de la Corte Suprema y que el tocayo lo ponía como primer tema de buena noticia. ¿Cómo estás, Carlito? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, muy Ah, bien, muchas gracias. unos problemas ¿Algo que técnicos. decir de Gloria Ana Chevesich o vamos avanzando con el tocayo? Mauricio, Eh, ¿tú, Mauricio, quieres decir algo? Don no, Carlos, solamente como quieran. saludarlos, que tengan un buen programa y nos vemos la próxima semana, en los próximos días. Carlos, ¿tú quieres decir algo? No, paso, paso. La verdad las cosas es que no estoy muy enterado de la noticia, así que no, me va a costar un poquito desarrollarla. Entiendo que es una muy destacada jurista, una jueza que lleva harto tiempo en este cuento y no creo que no reviste mayor sorpresa respecto de su carrera. Sí. Tocayo, Bueno, no sé si buena noticia o no, pero me llama la atención las actividades del Partido Comunista y cómo se ha ido acomodando el cuento, digamos. Acaba de ocurrir el Festival de los Abrazos, muy tradicional en esta fecha, y reapareció doña Janet Jara, y obviamente estamos viendo y seguimos viendo dos corrientes en el partido. Una es la partida dura, que es Lautaro Carmona y más cercano a Jadwe, y dos, la que aparentemente está más suave y pretende ser más constructiva que destructiva, que es Janet Jara. Vamos a ver qué pasa, porque de mi memoria es primera vez que veo un quiebre en el Partido Comunista. ¿Ya? Lo cual, de alguna manera, a mí me entra el alma al cuerpo de que hay alma en en el Partido Comunista, porque la verdad es que cuesta mucho entender un Partido Comunista marxista-leninista en el siglo XXI, habiendo pasado todo el agua debajo del puente que pasó en el siglo XX y lo que da en el XXI, más todavía con los aires que vienen en que va cayendo todo lo poco que va quedando de comunismo o comunismo ortodoxo. Eh, Aunque, claro, ortodoxo creo que es Corea del Norte. Ya, hoy día lo demás son pseudo comunismo, pero me llama la atención y vamos a ver qué pasa, porque eh, es muy curioso lo que pasa aquí en Chile con esta fuerza que tiene el Partido Comunista, que, bueno, la verdad es que nunca han sido mucho más allá del 8%, pero han sido tan brillantes que han sido capaces de encabezar conglomerados y meter bulla como si fueran el 50 o más. Así que lo encuentro una buena noticia, que bueno, que vuelva a estar en primera línea y que se desnuden o que se pase lo que estamos viendo, porque no lo había visto nunca antes. sí. Carlos, algo, bueno, quiere decir que algo pasó, yo no sé exactamente la razón, pero algo ocurrió porque generalmente la fiesta de los abrazos del Partido Comunista es el día 1 de enero Sí, y en esta ocasión se pospuso. Me imagino, coincidió, bueno, eh, lo que pasó con Nicolás Maduro fue el día 3 de enero, pero algo debe haber ocurrido ahí y que finalmente, antes, el día sábado, ocurrió esto. Y como dice el tocayo, claro, de alguna forma muestra algunas diferencias dentro del Partido Comunista, lo que lo hace, por lo menos de mi punto de vista, del análisis político que me interesa tanto, y sobre todo el poder, que no hay nada que me interese más que el poder político, eh, que efectivamente hasta el Partido Comunista, digamos, está teniendo diferencias en nuestro país. Algo muy impensado, como decía el tocayo, pero que ya se venía viendo, digamos, ya de un tiempo a esta parte y que yo creo que quedó mucho más de manifiesto durante la última elección presidencial,
y de la forma en que los viejos tercios del PC me da la sensación que se están tratando de aferrar al poder a como de lugar, pero hay una savia nueva en el PC que viene con otros bríos y que me imagino desde la lógica política le interesa hacerse del comité central. Al final el comité central del PC es el que manda, pero bueno, es interesante también pensar de qué forma el PC se va a comportar en el gobierno de José Antonio Cast, y la verdad, como a mí me gusta la política y me gusta leerla en frecuencia no mercurial, no vaya a ser cosa que la oposición al gobierno de José Antonio Cast no esté por el lado del PC, sino que esté por el Partido Libertario. Don Carlos. La verdad, las cosas es que se presenta bien interesante el panorama. Eh, eh, hay un bloque importante del Partido Comunista que desde el día uno, desde que se supieron los resultados de las elecciones, están pensando en movilizar a la calle nuevamente. Entonces, eso como que no cambia. Ni... A mí lo que me parece, al igual que usted, interesante es el sector más moderado del, del perdón, Partido Comunista. del Partido Comunista. Me quedé como pegado. No, no, Eh, estaba bien, estaba bien. eh, Ese sector moderado del Partido Comunista, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a operar en el Congreso? Porque aparentemente, por lo que Luis Felipe mencionaba, al parecer el PC está desarrollando un alma paralela, un poco más moderada, tal vez más dialogante. Entonces sería interesante ver cómo actúan en este gobierno que viene. Porque la verdad las cosas, eh, respecto de lo que más se ha criticado en el último tiempo a los movimientos sociales, es que no han tenido tanta participación en la calle durante el gobierno de Gabriel Boric durante estos 4 años, y que mágicamente este último mes, digamos, eh, están empezando a escucharse algunas voces de demandas sociales, y particularmente eh, por una de las cosas que a mí más me llama la atención es la pérdida de los derechos sociales. Yo le invito a la gente a reflexionar: ¿qué derechos sociales se ganaron en estos 4 años? ¿Qué Bueno, derechos sociales? o La, sea, la- el gobierno o el oficialismo te va a decir las 40 horas. Ya, perfecto. No, ¿Qué más? no, 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 no le pegue al mensajero, Carlos. Yo te estoy contestando tu No, pregunta. no, Las 40 horas, la reforma y previsional. la reforma previsional. Yo te ya. estoy Que, contestando tu pregunta. Más allá Igual, que tú consideres que es insuficiente, que es una mala política pública, que es una claro. discusión que es legítima, digamos. Pero, pero ahí está parado, digamos, si se quiere, el soporte social del gobierno del presidente Boric. Y te agrego automáticamente otra cosa. Los gobiernos en general, no este solamente, en general, y este en particular, siempre van a culpar del escaso avance en sus políticas públicas a la oposición. en lo que la oposición hace en el Congreso. Y lo otro, ¿a ti te sorprende que los movimientos sociales se activen cuando quien gana una elección es un candidato de derecha? A mí, la verdad, me sorprendería si no fuera así, digamos, ¿no? No, Más claro. allá de más allá de Eh, la eventual fuerza que eso pueda tener en las calles, que ese es otro tema. lo que a mí me parece, o particularmente me llama profundamente la atención, es que por lo que los dirigentes promueven o promulgan o señalan respecto de la justificación de estas paralizaciones o movilizaciones, es básicamente como si durante estos 4 años
estuvieron como en una cámara de hibernación, o sea, como que esos problemas no ocurrieron durante estos 4 años, sino que van a ocurrir durante los próximos 4 años en adelante. Eso es lo que yo invito en el fondo a la gente a reflexionar, porque me parece eh, derechamente de una bajeza tremenda que todavía el gobierno ni siquiera asume y ya están empezando a pensar en que hay que salir a manifestarse para defender los derechos sociales que no sabemos si que en este gobierno van a ser eliminados o no, en este gobierno que viene. Entonces, esas son las cosas que a mí particularmente no me agradan, no me gustan, y voy a estar muy atento respecto de la posición que va a tener el Partido Comunista, el Frente Amplio y en general el socialismo democrático respecto de esto, porque nosotros, particularmente yo, he sido muy crítico de este gobierno. En el área que me compete siento que está muy al debe y creo firmemente en que se hicieron mal las cosas, se escogieron mal a las personas a cargo de los ministerios, se cometieron situaciones que rayan lo corrupto, lo deshonesto, y eso es lo que finalmente uno se cuestiona y dice, ¿con qué moral le van a reclamar, le están reclamando a un gobierno que todavía ni siquiera asume? Eso es lo que me, Ah, me ocurre. bienvenido a la política, Carlito. Bueno, Claro todo que yo esto no soy además político, yo ya no soy político. le agrega otro ingrediente a este caldo, interesante creo yo, cuando el presidente Boric dice algo así como la izquierda que nada más le echa la culpa al adversario está condenada a desaparecer, diluirse. Eso por una parte. Y lo otro, que tú ahí, Carlito, juntaste el PC con el Frente Amplio y el socialismo democrático. Yo no sé cómo va a actuar la izquierda opositora a José Antonio Caz. Yo no tengo tan claro, fíjate, que el socialismo democrático se pliegue al Frente Amplio y al PC siendo oposición a como sí se plegó siendo oficialismo cuando el presidente Boric le salió a pedir agüita, digamos, para poder salvar los muebles. Tocayo. Bueno, yo veo que este fin de este gobierno está tratando de establecer un relato sobre su legado. Ya, y vamos a ver que la conversación se la va a tomar este legado. Eh, para mí, el mayor legado que deja es afortunadamente el fracaso de su programa, porque creo que el programa era tremendamente errado y lo bueno que sucedió es que no fue capaz de implementarlo. Él dijo de que su programa de gobierno estaba ligado a la aprobación de la nueva constitución, el famoso mamarracho que se le puso como nombre porque efectivamente era un mamarracho y creo que la gente poco a poco se ha ido dando cuenta la brutalidad que hubiera sido si se hubiera aprobado. Afortunadamente un 62% la reprobó. Pero después de eso, su programa era volar con la AFP y total que la reforma laboral, perdón, la reforma de pensiones que hizo fue al revés, acrecentó la AFP, le dio más movimiento y más recursos. Si bien es cierto, introdujo un tema que creo que no es bueno, pero al final fue uno partido por lo que él pensaba sobre la AFP. Después su programa consideraba votar a ISAPRE y finalmente tuvo que salir al rescate de la ISAPRE y salió para adelante. También estaba el tema del CAE, que eso todavía está en veremos, pero dudo que termine el famoso CAE y salga el FAST, no sé cómo se llama el nuevo, que en el fondo era un impuesto más que un crédito, y alguna gente iba a pagar bastante más de lo que iba a recibir. Después, su legado era, o su intención era de que esto fuera una nueva concertación, que hubieran unos 4 gobiernos del Frente Amplio o algo parecido, y está entregando el gobierno a la derecha, a su opositor político. Eh, Así que también por ahí no lo fue. Después,
él nunca habló de crecimiento, incluso había gente que hablaba de que había que decrecer. Y afortunadamente no les fue bien y fue un muy mal crecimiento, el más bajo de los últimos 30 o 40 años. Pero Chile no se cayó, no hubo decrecimiento, que era lo que de alguna manera se aspiraba. Después, uno de los peleas que tuvo con Piñera fue el tema del emigrante y que démosle posibilidad al emigrante, bienvenido al emigrante, sin ningún tipo de restricción, y al final fue su gran espada de Damocles porque no se dio cuenta ingenuamente o estaba pensado que de la mano del inmigrante ilegal llegó una cantidad enorme de delincuentes y nos tiene en un proceso bastante crítico con todo el fenómeno de la delincuencia. Eh, y, y también una de las propuestas era terminar con la militarización que él llamó, que era el estado de excepción en la macrozona sur. Y la primera ministra de Interior trató de hacer ir con flores y no con metralleta y salió ametrallada y nunca más se volvió a saber de ella. Entonces yo creo de que, eh, y por eso digo, aplaudo que menos mal por causa de ellos mismos y por un Congreso adverso, no fueron capaces de implementar su programa de gobierno. Y ese creo que es el mayor legado. Así que Chile salió herido de esto, creo yo, pero la verdad pudo haber salido mucho, mucho peor. Así que yo lo encuentro una buena noticia. Y no quiero ser sarcástico, sino que efectivamente, afortunadamente, el peso del Estado y la inercia que tiene es tan grande que no fueron capaces de votar todas estas instituciones que era su objetivo. Sí, ahora, igual, Tocayo, al final, eh, los gobiernos, cualquiera sean, se evalúan por lo que se hizo, no por lo que finalmente se prometió y no se hizo. Bueno, no importa, Porque pero si yo digo qué se éxito tuvo, evalúa por lo que se hizo. ¿Las bueno, 40 horas te pero gustan o no? No. Ah, ya. ¿La reforma previsional te gusta o no te gusta? No. no es ¿Te que gusta el estado de excepción en la macrozona sur? Más o menos. ¿Te gustaron las políticas económicas? No. Al final es por eso, pero no lo que va quedando en el camino, porque eso al final tú no tienes cómo, tú no tienes, digamos, claro, uno podría opinar en lo que eventualmente hubiese pasado, pero si mi abuelita tuviera bigote, sería mi abuelito, digamos. sí, pero su propuesta de gobierno afortunadamente no resultó. Y ahora, la de las 40 horas, a mí me encanta a seca. Pero cuando me preguntan las 40 horas o mejorar mis condiciones de ingreso o mejor el trabajo, yo creo que fue una pregunta que no se hizo. Entonces, si la pregunta es gratuita, 40 horas o 48 horas o 44 que eran a esa altura, todo el mundo, obviamente, vamos por las 40. Lo que pasa es que a esa petición, sin ver las consecuencias que trae, eh, obviamente no es bueno. Ahora, la historia lo dirá, vamos a ver qué pasa. En Europa, en Francia, si no me equivoco, son 36 horas, eh, pero vemos lo que pasa en Francia. Francia se fue quedando. Europa en general, por el socialdemocracia, Europa fue tomando distancia y hoy día el PIB per cápita, la calidad de vida el del europeo versus el norteamericano no tiene nada que ver. Es muy superior al norteamericano. Bueno, ese es un juicio de valor, habría que contrarrestarlo, pero yo conozco bastante bien la realidad francesa porque me tocó vivirla muy de cerca. Y también me ha tocado vivir bastante la realidad norteamericana y no tiene nada que ver y la distancia es cada día mayor en cuanto a su calidad de vida. Entonces, esas 40 horas no es gratis. ¿Ya? Estados Unidos tiene una política laboral bastante más estricta, tiene bastante menos vacaciones, no paga indemnización por año de servicio, por lo tanto se acomoda a la situación del mercado muy rápidamente. Una recesión en Estados Unidos dura 6 meses, una recesión en Europa dura 4 años. ¿Ya? Y es por eso que se van distanciando y hoy día los poderes adquisitivos y la calidad de vida de uno y de otro no tienen nada que ver. Bueno, ¿es buena o es mala la noticia
que Johannes Kaiser finalmente en Mesa Central de Canal 13 dice algo así como, yo no me he ofrecido ni me han ofrecido ser ministro del presidente Kast. Bueno, el tiempo lo dirá. Yo creo que es una definición bastante estratégica lo que él está tomando Pero ¿qué porque, opinión tienen ustedes, po? mira, yo creo de que eh, va a ser neutro. Yo creo de que efectivamente si hubiera aceptado irse de ministro, estaba más en la línea de fuego, por lo tanto podía quemarse, pero al estar fuera, probablemente se va a ir enfriando su situación. Aparte que políticamente es muy difícil que después de este gobierno que está iniciando, venga un gobierno aún más a la derecha. Ya sería bueno o un éxito que fuera de derecha, pero más a la derecha lo encuentro políticamente bastante difícil de soportar. Entonces creo que se equivoca, pero es mi percepción. Ahora, hubiera sido la oportunidad de conocer a Kaiser en su realidad, no solo en sus dichos, sino que en sus hechos. Así que creo que el país se pierde la oportunidad de conocer más a una persona si se proyecta como autoridad. Eh, pero te vuelvo a repetir que primero no está todo dicho porque todavía no está nombrado el nuevo equipo de ministros. Y segundo, está todo por verse porque veamos qué pasa. Yo dudo que Kaiser sea una oposición muy fuerte. Probablemente va a ser el que trate de derechizar más el sistema, pero no creo que vaya a hacerle la vida imposible, ni mucho menos. Lo han comparado con, como tú mismo partiste diciendo, que quién va a ser oposición, el Partido Comunista o los libertarios. Yo creo que va a ser más el Partido Comunista, creo. ¿Ya? No creo que los libertarios vayan a rajatabla contra Kast. Probablemente le van a hallar la contra en más de alguna cosa, pero no creo que sea de la agresividad que Lautaro Carmona y su gente espera hacerlo, digamos. Si es que reina el reinado Carlos, Lautaro Carmona. La verdad las cosas, yo encuentro que, a ver, Johannes Kaiser es un tipo político, es una figura política bastante interesante, el cómo ha hecho su recorrido para llegar a ser candidato a la presidencia, un diputado bastante polémico, con una harta cámara. Sin embargo, creo que eh, en algunas cosas coincido con Luis Felipe y en otras no. Yo creo que Johannes Kaiser sí tiene mucho para crecer eh, fuera del gobierno, digamos, marcando una línea diferente a la de José Antonio Cast, marcando particularmente la línea de los libertarios, no la línea de los republicanos. Pero sí coincido en el diagnóstico que tú haces respecto a que no sé si Chile siga el camino para llevar un gobierno más a la derecha que José Antonio Cast. Yo creo que, de hecho, las señales que ha dado José Antonio Cast son un poco más de generar puentes hacia el centro, haciéndole guiños, por ejemplo, a Eduardo Frei, haciéndole guiños amarillos a demócratas. Yo creo que va a ir por esa línea. Pienso que el gabinete va a ser un gabinete conformado por gente ya que ha participado en algunos gobiernos y con gente nueva. Y la gente nueva va a ser gente que venga con un currículum bastante extenso y con las competencias para el cargo, yo creo, eh, que le merecen. Lo que pasa es que José Antonio Cast ha catalogado su gobierno como un gobierno de emergencia, y un gobierno de emergencia requiere, obviamente, para poder salir de la emergencia, a los mejores. Y yo creo que probablemente conformo un gabinete, obviamente con su tinte político, pero no tanto. Y creo que, independiente de las capacidades que pueda tener Johannes Kaiser como para desempeñarse en algún ministerio, creo que tal vez no es la persona más idónea,
y creo que él tiene mucho más para crecer fuera, marcándose como figura de opinión respecto de los temas que se vayan presentando, manifestando y de las acciones que vaya teniendo el gobierno. Él va a ser un personaje que va a ir construyendo su figura y su fuerza política muy cerca del gobierno, pero no entremezclándose con republicanos. Sí, lo que sí hay algo ahí que, digamos, yo lo he reporteado, pero no es público y tampoco ha ocurrido. Yo solo me limito, Tocayo, a lo que dijo el propio Johannes Kaiser. Tú dices, no sabemos. Bueno, él mismo lo dijo. Y Iván Valenzuela se lo preguntó en reiteradas ocasiones respecto a si es que lo habían llamado o si es que él estaba dispuesto. Ninguna de las dos cosas. Entonces, pareciera ser que hay un distanciamiento y a mí me da la sensación que la situación que se generó con el Partido Nacional Libertario tiene que ver necesariamente con la amplitud de José Antonio Cast hacia sectores más de centro, porque no es coincidencia que además eh, Johannes Kaiser diga que todavía tampoco está definido el papel del Partido Nacional Libertario en el gobierno del presidente Cast. Eh, y eso es, a mí por lo menos desde el punto de vista periodístico, me parece interesante, me llama la atención, que me empezó a llamar la atención el día del triunfo de José Antonio Cast, cuando de un programa de televisión por cable y por señal de YouTube, hicieron un acto político antes del acto de triunfo de José Antonio Cast a favor de Johannes Kaiser. Entonces, yo no sé si o se está haciendo rogar o si es que efectivamente el petitorio que dio a conocer hace algunas semanas no fue recogido por José Antonio Cast y su equipo, o está buscando doblar su apuesta. No logro leer la clave. Pueden ser todas las que dije u otras, o algunas. Pero lo siento incómodo, fíjate. Y a mí me sorprende cómo en estos tiempos a los políticos, cuando se les pregunta algo obvio, se molestan. Y perdón, pero eh, ahí está la gracia. Preguntar cosas incómodas, no cosas cómodas. Y tratar de decir que es poco, digamos, o que es extraño o no es normal o lógico la situación que está ocurriendo con él y con su partido dentro del gobierno de José Antonio Cast, eh, pucha, lo lamento, pero el análisis es así. Tocayo, ¿usted quiere decir algo? Sí, pues para mí eso tiene una cara de negociación absoluta desde el día uno. Y Kaiser efectivamente es un político de tomo y lomo y sabe cómo llevar las cuentas por la prensa y con la presión de la prensa o la presión de la gente que empieza a elucubrar. Y para mí está negociando. No sé negociando qué. No tengo claro, y indudablemente que creo que para Cast Kaiser puede ser un problema en el ministerio o fuera de él. No sé por dónde aislarlo más o sacarle mejor competencia. Yo espero que este nuevo gobierno lleve a las personas más competentes a los distintos ministerios, no a las personas más convenientes políticamente. Ahora, es claro de que esto tiene que ser un mix, porque Piñera demostró que llevar pura gente de empresa también no era bueno. Hay que tener cintura política, hay que saberse vender, hay que saber tener un relato y preocuparse mucho del marketing político y no solo de hacer, porque aquí hay que ser muy gallinero. No solo hay que poner huevo, sino hay que cacarear mucho.
¿ya? Y el empresario en general sabe colocar muy bien huevos, pero no sabe cacarear tanto. Y en ese sentido es que se necesita estos, comillas, operadores políticos o animales políticos, ponle el nombre que tú quieras, y se necesita. Eh, Así que no la tiene fácil Kast en armar un gabinete que lo acompañe siendo muy eficiente y muy efectivo en sus políticas, en lo que él plantea, pero que también tenga la habilidad política para venderla, digamos, para darla, para difundirla. Claro, yo siento que José Antonio Cast también hace una movida política que vamos a ver si le da resultado, por lo menos hasta ahora sí, en la previa, digamos, que dice relación con ampliar su espectro. Y a todos, me incluyo, nos sorprendió su discurso de triunfo en la noche del 14 de diciembre, Que fue porque de alguna improvisado, manera, perdón. que fue improvisado porque se le apagó se le apagó la tele. Así que, Ah, no, o sea, no improvisado, digamos, no lo leyó, pero en términos de que él amplía su espectro sí, y eso también es una manera de, comillas, mantener a la mayor cantidad de actores contentos. Pero, pero hay un grupo que tiene representación parlamentaria que obtuvo el cuarto lugar en la elección presidencial, que se llama el Partido Nacional Libertario. Y ahí hay algo, y como dice el tocayo, negociando. Sí, claro, el problema es que esta negociación ha salido más difícil que un parto, digamos, siete mesino, porque te digo esto, tú me contestas esto otro, yo voy a la prensa y digo que no me han ofrecido y tampoco me interesa. Entonces, hay una situación ahí difícil y que vuelvo a insistir, se comienza a gestar el mismo día en que José Antonio Cast es electo presidente, esa misma tarde. Y yo lo dije en este programa, eso no es casualidad, eso no es, digamos, no, es que el programa lo organizó, oye, ya, pues, oye, acuérdate que si este gallo había somos dicho. viejos zorros nosotros, no. Sí, pero acuérdate que este gallo había dicho que no iba a ir a hacer pública su adhesión, que no iba a ir a saludar, y lo fue. Después, lo que tú quieras, pero fue. Así que hay que verlo. Ah, bueno, está bien, pero, pero el que ganó fue otro. Bueno, en fin. Oye, ¿algo más toca yo? Sí, hemos visto lo que ha pasado con Cuba, ya a más de una semana de lo que ocurrió y cómo se ha ido perfilando. Venezuela y ahora en Cuba, ¿eso quisiste decir? Venezuela, bueno, y lo veo ahora no solo en Cuba, también en Irán. Y en Irán, y la verdad que no teníamos claro, pero está la escoba. Hay unas protestas, son las más graves que se han visto del Estado Islámico de los últimos 25 años. Y puede que vaya a la caída del régimen, eh, ¿cómo se llama?, teológico, de los ayatolás. No sé si puede ser así o no, porque es una fuerza militar muy fuerte, aunque mal herida con los últimos golpes que le dio Estados Unidos, salvaje. Y también veo a Díaz Canel en Cuba. Bastante complicado, incluso haciendo declaraciones de que tenemos que sincerar que el Partido Comunista dice, literal, que, que tiene que responsabilizarse de que todo funciona, de todo lo que funciona mal. O sea, está admitiendo que están haciendo agüita. Hoy día con la caída de Venezuela probablemente se le caiga además el ingreso de petróleo barato o regalado que tenía. Incluso también ingresos por prestar mano de obra que la pagaban al gobierno, tanto en defensa como en profesionales, porque igual que lo que pasó en Chile, habían algunos profesionales pagados
por Cuba en salario cubano, pero recibiendo salario chileno que va al ingreso del Estado. Entonces, la verdad que las finanzas de Cuba la van a ver muy problemado. Ya estaban requete contra mal y hoy día pueden estar pésimas. Y viene cayendo Irán. Entonces hay una reconfiguración del panorama mundial que creo que amerita una atención muy especial y puede ser cualquier cosa. A mí me impresiona cómo se ha movido el ajedrez, el tablero de mundial desde la llegada de Trump. Que podrá uno caerle bien o mal, que es muy mal educado o muy bien educado, que un gran estratega o un gran loco, lo que tú creas, pero que se ha movido el juego, el tablero, se ha movido el tablero y no sé para dónde, no sé en qué va a terminar. Claro, igual, Tocayo, eh, cuando tú tienes el poder militar y el poder económico, puedes mover el tablero. Sí, pero también lo Eh, tenía Biden, po. claro, por supuesto, pero por supuesto lo tenía Biden, lo tenía Obama, lo tenía Monroe, lo tenía Hamilton, lo tenía Lincoln, lo tenían todos. El No, tema, no es esta magnitud, la última magnitud y el no, diferencial ha sido de Reagan, lo último. Reagan, Bush. El problema acá es que a mí me llama mucho la atención eh, lo sesgado del análisis político histórico respecto a, voy a ocupar palabras que se ocupa mucho, que los organismos internacionales valen callampa. Que no se nos olvide que quien estableció que los organismos internacionales valían callampa tiene un nombre, el expresidente George W. Bush, Pero es cuando él, que, por sí y para sí, determinó que había que invadir Irak y dijo, porque Irak tiene armas de destrucción masiva. Entonces resulta que ahora los organismos internacionales son los que... Pero si las grandes potencias, sobre todo la gran potencia que es Estados Unidos, le quita el respaldo a los organismos internacionales, pasándose por mejor parte las cosas a su antojo, bueno, entonces no le echen la culpa a los organismos internacionales. Po. no, pero no, perdón, O perdón, sea, si esta cuestión es así, ahí, po. ahí discrepo Si yo soy el totalmente. más O cabrón sea, del barrio pero es que y tiro el discrepo mantel, absolutamente. bueno, Pero bueno, hay que oye, recoger los pedacitos de tazas que quedan sí, en el pero suelo. independiente del origen del problema, esto ha demostrado de que efectivamente los organismos internacionales no sirven nada más que para conversar. Pero llegado el momento de la acción, no han tenido el coraje, no han tenido la voluntad política, no han tenido la decisión de actuar. Entonces, cuando no hay ley, y es un poco lo que hemos vivido en Chile, lo que se habló de la anomia, o sea, el que no se cumplan las normas. Y cuando no se cumplen las normas, obviamente reina el más fuerte. Y aquí lo que ha pasado con el desprestigio de los organismos internacionales, independiente de su origen, que yo coincido parcialmente contigo, porque esto viene también, es bastante más amplio la argumentación, pero ha llegado al punto en la cual valen callampa, ¿ya? Salvo hablar, hacer declaraciones bonitas y punto. Pero se acabrona un gallo y se acabronó y chao. Y contra un gallo acabronado y con esa fuerza, no cabe más que otro gallo más fuerte nomás. ¿Ya? Y ahí también viene la discusión. ¿Estas cuestiones están para defender los gobiernos o las personas? Los gobiernos son circunstanciales. Entonces, estamos, ¿cómo se llama? Estados Unidos invadió Venezuela o simplemente sacó al gobernante de turno, que era un tirano en ese minuto. ¿Invadió Venezuela o liberó Venezuela? Es toda una pregunta súper compleja que todavía no tenemos respuesta porque está muy joven la cuestión, pero de alguna manera te habla de que tiene más de una mirada, ¿ya? Y aquí hay varios gallos que han rasgado vestidura de que la institucionalidad, pero la institucionalidad no existía. Entonces podemos polemizar una brutalidad de la intelectualización que es la democracia, ¿ya? Porque la democracia es válida para los países demócratas, pero cuando un gallo se toma el poder, ¿ya? Imagínate lo que pasa en Cuba. En Cuba desde el año 56, si no me equivoco, o sea, ya van 70 años, ¿ya? En la cual no hay democracia. Cuba fue de los países más ricos americanos.
tenía el mejor índice de escolaridad, de alfabetismo, económico, de progreso, sanitario, etcétera, y se lo tragaron. Y hoy día están en una pobreza. Yo creo que Haití y Cuba son los países más pobres de América, sin lugar a dudas. Entonces uno dice, chuta, ¿estamos salvaguardando la democracia o a los gobernantes que no son demócratas? Estoy tirando una polémica, súper polémica, porque pucha que es difícil el borde, es muy difícil distinguir el borde. De hecho, yo he estado en un par de WhatsApp que se ha dado una polémica muy interesante respecto a lo que es efectivamente preservar la institucionalidad. Pero ¿quién se la tragó primero? ¿Había institucionalidad democrática en Venezuela previo a la llegada de Estados Unidos o no? ¿A quién estaban preservando? ¿Al gobernante o a los venezolanos? Chuta, que da para conversar el tema. Es un temazo. Don Carlos, Claro, pero como Donald Trump interviene, además a tu pregunta, Tocayo, claramente ninguna de las dos cosas. El petróleo, y lo ha dicho Trump en todos los tonos, digamos. no, para nada. El petróleo, fíjate, para mí es una argumentación y un distractivo, Pero si él porque lo dijo él, primero, no lo dije yo. sí, pero es un Pero argumento, créele a él, pues no me crea a mí. no, no le creo, po, no le creo, porque la verdad es que se han Ah, hablado ya, ya, ya. de problemas O sea, tú le crees, estratégicos. entonces lo que eh, tú crees es que salvaguarda la democracia. o sea, yo creo que hay un problema, hay mucho más allá abajo. Se habla de un problema estratégico porque Irán tenía una fábrica de drones salvajes ahí al frente de Estados Unidos. Eh, eh, Rusia estaba por instalar misiles, estaba con un cuento bastante fuerte, ¿ya? Entonces, la verdad es de que al final hay un ¿Y por qué no problema ataca también. Rusia? ¿Por qué no eh, invade Rusia si el problema es Rusia? ¿Por qué no invade China si el problema es China? ¿Por qué invade no, Venezuela y se pasa por el forro todo y hace lo que porque quiere con esto, Venezuela? no, Y porque esto claro, es es más bastante más fácil. complejo, es bastante más complejo y esta cuestión es No, es integral. clarito. Yo no veo nada No, de complejo, fíjate. no, yo soy muy básico, entonces yo lo veo mucho más Yo, al complejo. revés, po, yo Eh, soy el básico, po, yo lo veo no, clarito, si está ahí, po. yo soy muy básico y yo creo de que de hacerte una pelea de frente es mucho más fácil hacer una pelea bastante más solayada. Además que yo creo que Putin es un astro, Son un la llave. salvaje extraordinario. Putin tiene una economía que equivale al estado más pobre de los pobres de Estados Unidos. O sea, no tiene por dónde conversar. ¿Y para qué decir Corea del Norte? Pero amenaza con una fuerza nuclear. Que yo no le creo nada, porque al final del día lo que ha demostrado que la tecnología rusa es muy deficiente. Imagínate que 3 años en una guerra contra un país como Ucrania, que es la décima parte o menos la décima parte que Rusia, y 3 años en una campaña que él pensaba que en 2 semanas la tenía comida. Y eso ha demostrado lo penca. Lo deficiente que es la tecnología y toda la filosofía, toda la preparación que había. Bueno, y de alguna manera pasó también en Venezuela. En Venezuela había un escudo muy parecido al de Irán contra misiles, qué sé yo, y los americanos se lo tragaron en 30 segundos. ¿Por qué? Porque supieron cómo ponerle el antídoto y se dieron cuenta de que uno es el equipamiento y otro es quien lo opera, ¿ya? Es un tema de entrenamiento. Entonces, se han encontrado con tecnología bastante obsoleta y con personal muy mal preparado. Entonces, eh, es un cuento. Yo no sé, esto es todo un juego de fuerza, un juego de demostración y como yo siempre he hablado de disuasión, ¿ya? Y quién muestra más ser el más matón y aquí voy. Y obviamente llegar al duro de la pregunta es muy caro porque puede salir un cuento bastante complicado. Pero yo creo de que el argumento del petróleo en Venezuela es una cuestión muy menor. De hecho, Estados Unidos hoy día se autoabastece en la producción de petróleo con los esquistos. Lo único que sí que dicen que las refinerías
norteamericanas operan mejor con petróleo más grueso que el venezolano, que con el liviano que sacan ellos de los esquistos, pero no es que necesiten. Y ese petróleo lo van a pagar a precio de mercado. Entonces, no es que se lo van a robar, ¿no? No. No, y el dinero de la venta lo va a administrar Trump, porque Trump es una persona súper pro. Carlitos, ¿tú tienes algo que opinar acerca de esto? Eh, Mira, yo fríamente creo que independiente de lo que cuál sea el móvil de Donald Trump, yo creo que hoy en día los venezolanos tienen más que celebrar que rechazar, porque vivir bajo el yugo de una dictadura de la índole de la chavista, eh, y esto por comentarios de venezolanos con los que he tenido el gusto de conversar y escucharlos y que me cuentan de primera voz, digamos, cómo, cómo ha sido este proceso donde alguien finalmente tomó las riendas de un país, hizo lo que quiso y 8 millones de personas se vieron forzadas a salir del país, generando no solamente problemas para su país, sino que para los vecinos también. Y problemas que ya los hemos comentado en más de alguna oportunidad acá. Yo creo que mirando el vaso medio lleno, medio vacío, el tema del petróleo, yo creo que tal vez el costo de sacar al tirano al poder y si no se lo llevaba Estados Unidos, perfectamente lo iba a llevar Rusia, se lo iba a llevar China, se lo iba a llevar Irán, se lo iba a llevar Corea del Norte, porque, el- o sea, en Se lo América su... para estaban los llevando. americanos, Carlitos, ¿no? ¿Ah? América para los americanos. Sí, pero es que en el fondo lo de Trump tuvo los cojones para hacer lo que nadie se atrevió a hacer, ni siquiera la ONU. Entonces Pero, se querido supone Carlos, perdona la insistencia, pero cuando yo tengo 50 rifles de repetición y 40 granadas y 40 ametralladoras y me meto en un lugar donde con suerte me agarran a tres balazos, yo no sé si eso da como para tener cojones. Yo creo que cojones sería meterse con no, Rusia para ver cómo reacciona China. Eso es tener cojones, creo yo. Mi modesta sí, opinión, ¿ah? Puedo estar súper perdido, que es lo más probable, digo. pero ahora, ¿qué es lo qué es lo que te motivaría a ti como Estados Unidos ir a buscarle la pelea a Rusia? Pero no sé, pues, pero como se supone que está metida Rusia, China, Irán en Venezuela, entonces anda a pelear con el origen, pues. Pero es que lo que pasa es No. lo que pasa es que también hay que entender de que esos países sí tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos y sí se No, tienen sentaron, armamento nuclear, Carlito. Esa es la diferencia. no, Oye, perdón. Esa también, es la pero única, también, única diferencia por la cual no, yo Estados creo, Unidos no ha intervenido en Corea del Norte, sí, por el perfecto, armamento nuclear y por China. pero es que también piensa tú que aquí lo que se esgrime o la acusación o lo que fundamenta a Donald Trump a hacer la arremetida en contra de Maduro es básicamente porque él establece que hay un cártel y que desde Venezuela están financiando, ¿no?, un montón de operaciones ilícitas, no solamente el narcotráfico, Pero que apunta, es una mentira pero, porque la Fiscalía Americana eh, retiró esos cargos en la acusación en el Tribunal de Nueva York, porque no tiene cómo probarlo. Bueno, por eso, Carlitos, sí. pero Oye, por eso que te hablo George Bush decía que habían armas de destrucción masiva en Irak. no vas a encontrar nunca. Y Estados Unidos habla de América para los americanos. ¿Qué hizo Estados Unidos por la liberación de Sudamérica de los imperios? ¿Qué hizo Estados Unidos? Nada. No hizo nada. ¿De qué? ¿De qué? Estados ¿De qué? Unidos quiere América para ellos, América para los americanos. Y cuando se refiere para los americanos, no se refiere a nosotros, se refiere a los ciudadanos estadounidenses. Y Donald Pero, Trump, de manera Pero absoluta y ojo, totalmente burda y descarada, habla y explica y dice, y con todo respeto, Carlito, yo también he hablado con venezolanos, fíjate, con muchos venezolanos he hablado.
y lo hemos hablado en este programa incluso. Y Oye, no ha habido ningún cambio, y no va a haber ningún pero, cambio. El único cambio es que no está Maduro, pero está Diosdado Cabello, está Padrino López, están los grupos paramilitares, todo sigue exactamente igual. No ha cambiado en nada. oye, perdón que me meta, No, te puedes meter, tiene, digamos, pero cada uno opina lo que quiere. pero, ¿sabéis qué? Eh, yo le encuentro de toda lógica. Es como si el presidente Cast, que está por asumir, nos hablara de el problema de Irán y que el foco de Chile va a ser Irán. ¿No? Si nosotros estamos, oye, nosotros estamos con los problemas acá, solucionamos los problemas acá. En Estados Unidos lo mismo. Ahora hay el Ahora, problema con Chile, déjame por los terminar. negocios con Pues China. déjame terminar. Entonces, evidentemente que lo que está haciendo colateralmente es lo que le afecta a Estados Unidos. ¿Desde dónde? ¿Quién nombró a Estados Unidos el papá del mundo? Y de alguna manera se fueron nombrando papá del mundo. De hecho, a Estados Unidos no entró en la Segunda Guerra Mundial. Lo entraron. ¿Ya? Lo forzaron a entrar. Pero, Tocayo, Entonces, pero déjame terminar, está déjame bien, terminar. pero Yo tú me te he estás dejado, diciendo algo, pero tú me estás nombrando pero algo como si tuviera que ver con lo de pero Trump. bueno, ¿te interesa mi opinión o no te Trump interesa? es un cabrón y corta. ¿Y para qué ¿Te interesa nos mi damos opinión? vuelta? Bueno, entonces sigue hablando tú nomás, pues ya no te interesa mi opinión. Pero, Ya, dale. Tocayo, Donald Trump es un cabrón. Sí, ya, sigue nomás, dale. Es un matón, es un cabrón y le importa un forro todo y todo el mundo le importa un forro. Es lo mismo que te pasa a ti, te importa Y un la gente fuego mi le rinde opinión. pleitesía y le hace así Pero con el sombrero. es lo mismo que te pasa a ti, que te importa un fuego, en mi opinión. Pues tú interrumpí y dale. No, no, Ah, no, pero no, por yo, supuesto, po. Pero si yo no, te no, estoy no, dando mi no. opinión, y si mi opinión no la consideráis, ya no vale, po. Pero No, yo si la estoy seguro. considero, No, no por la supuesto que consideráis. la considero. Lo que pasa es No. que, lo que pasa es que me llama la atención que existan personas que defiendan a un payaso como Donald Trump, que en 3 años más se va a ir. Yo no lo estoy defendiendo, yo lo estoy No, yo no lo digo por explicando. ti. Ya, Yo no lo digo por ti. yo no lo estoy defendiendo, estoy explicando y me encuentro de toda lógica, y es un gallo bastante inteligente que capta lo que quiere el norteamericano. El norteamericano quiere mejores condiciones de vida para los norteamericanos. ¿Y dónde está el le aprieta el zapato hoy día? Bueno, obviamente en la delincuencia y la economía, la migración. Y ahí es donde está el foco. Entonces, y bueno, y todo el problema de drogadicción que incluye, que va a la delincuencia. Entonces dice, yo voy a sacar el origen y a eliminar este cuento. Y esto de las competencias, esto para mí es muy parecido a lo que pasa en la empresa. Cuando yo tengo una fábrica de zapatos y se me instala una fábrica de zapatos al lado, yo no voy y le coloco una bomba a la fábrica de zapatos. Le compito. ¿Y cómo le compito? El gallo se instaló en el centro comercial de la esquina de Ahumada con Huérfano. Yo me instalo en la vereda al frente. ¿Ya? Y con una tienda con más vitrina, con más cuestiones. Esa es la competencia. Entonces, el gallo lo que está haciendo aquí es, ¿sabes qué? Estoy minimizando, estoy achicando esa competencia y no le estoy dejando espacio para que el gallo me amenace. De hecho, Cuba no ha sido invadido producto de que con la instalación de los misiles rusos en el año 65, si no me equivoco, en la isla, negoció 62. 62. La crisis de los ¿Ya? misiles es el 62. Entonces ahí quedó un acuerdo de que Estados Unidos nunca invadiría Rusia, invadiría Cuba. Y de ahí que Cuba ha Le fue permanecido. mal, sí, porque trató de Eh, hacerlo. Pero pero Tocayo, bueno. tenemos que ir cerrando solo para clarificar algo, que es un elemento re importante. Donald Trump, solo desde que asumió, ha ido cayendo en la encuesta y en noviembre de este año hay elecciones de medio término. Y la situación en Estados Unidos interna respecto del respaldo a Donald Trump está complejo. Y nada, a mí solo que me preocupan los, los, las personas que se aprovechan de la democracia para eh, actuar de una manera que a mí al menos no me parece, no me gusta y me preocupa. Me preocupa porque estamos hablando del presidente de Estados Unidos.
No estamos hablando del presidente de Honduras. Ah, no, ¿verdad que Donald Trump lo indultó? Don Carlos Oye, Hot, don Luis perdón, Felipe Mujica, sí. oye, perdón, aquí estoy viendo un gráfico que la aprobación de Donald Trump es un 43% contra un 52% que partió. Y no ha ido cayendo, de hecho la última semana ha ido subiendo. Ahora, Claro, por la claro, invasión a Venezuela. bueno, pero te das cuenta de que el gallo no está en Por eso, picada, no, eso no, estoy no es, diciendo. no es un gallo en picada ni mucho menos que tú dices, solo ha venido cayendo. No, Tipo, ha no es venido verdad. cayendo hasta lo que hizo en Venezuela. Porque hay No, elecciones de medio término. no, porque tiene varios picos, e incluso, yo te digo, empieza aquí cambió la tendencia en el 11 de enero, después de. Claro. El ¿Mm? 8 de enero fue el 3 de enero, bueno, en fin. Ya, nos tenemos que retirar. Don Carlos Hot, don Luis Felipe Mujica, siempre un agrado. Esto fue Carta Ciudadana. Nos Eh, vemos. nos reencontramos mañana, si Donald Trump lo quiere. Tocayo, cuídese, ¿ah? Nos Ya, vemos. Que lo pasen bien. Chao, acá, chao. un Chao, Chao, abrazo, chao. chao. chao, chao, chao. Chao. Ay, ay. No sabe. Ah,